Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el dibujo. Primero vamos a saber qué es el concepto del dibujo. El dibujo es el arte y técnica de dibujar. El dibujo es una forma de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea, en dos dimensiones. Es también una de las artes visuales a lo largo de los años de la humanidad, lo utilizado como una forma de expresión universal y también de transmisión de la cultura, el lenguaje y demás. El dibujo sirve de herramienta, como expresión de los pensamientos o de los objetos reales. Cuando hay cosas que las palabras no pueden explicar, se dice que es mejor dibujar. Siempre el artista realiza un trabajo mental previo a plasmar sus ideas, en donde mezcla ideas, sentimientos, recuerdos u otros para obtener el acabado final. También vamos a ver los tipos de dibujo. El tipo de dibujo hay artístico. Este es el tipo de dibujo que se expresan las ideas del artista haciendo uso de diferentes técnicas, como la perspectiva e incluso de materiales, ya que existe una extensa variedad de lápices y otros elementos para dibujar, como el carboncillo. En la siguiente diapositiva vamos a ver diferentes ejemplos de qué es un dibujo artístico. Aquí podemos observar que es básicamente elaborado solo con lápiz y es a blanco y negro. También hay el técnico. Este segundo es el tipo si es utilizado para hacer representaciones de diferentes cosas, por ejemplo, planes de arquitectura o dibujos topográficos. En el dibujo técnico la principal intención es representar de la mejor forma posible, de las más exactas, las dimensiones y la forma de un objeto determinado. Es la clase de dibujo que utilizan los profesionales en su trabajo, ingenieros, arquitectos, geólogos, etc. Aquí en la siguiente diapositiva observamos unos ejemplos de qué es un dibujo técnico. Aquí podemos observar que aquí los dibujos son perfectos y aquí tenemos que siempre utilizar eso, es decir, regla, que se puede decir, un compás. También tenemos que los elementos del dibujo y el primero es el punto. Como nos dice aquí, el punto no tiene definición desde la geometría, pero en las artes plásticas es uno de los elementos principales de la composición. Es el elemento más sencillo y esencial, puede, puesto que todo intento gráfico, por minúsculo que éste sea, inicia con el punto como una huella dejada por un lápiz, crayón, plumón, pincel o cualquier otro material que estemos utilizando sobre una superficie o plano. El siguiente elemento que vamos a hablar es la línea. Aquí nos dice, es un punto en movimiento, da como resultado a la línea un trazo. Así, una línea está formada por una sucesión de puntos. La línea es otro elemento fundamental básico, puesto que se encarga de escribir de una forma. La línea tiene más de una sola dimensión, la línea puede ser recta o curva, según la dirección que tenga la línea. Será de diferentes tipos y de diferentes posiciones, horizontal, vertical, inclinada o diagonal, quebrada, curva, ondulada, entre otros. El siguiente elemento es el volumen. Este es con una ayuda de la línea se crean volúmenes y se construyen espacios. El volumen permite nombrar el espacio que ocupa un objeto en el espacio. Hace alusión a la magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres dimensiones, que sería largo, ancho y alto. El siguiente elemento es la forma. Cuando hablamos de la línea y de cómo está configurada contornos, estamos hablando de superficies planos, es decir, de formas. Existen muchos tipos de formas que podemos clasificar en cuatro grandes grupos. Estos son regulares, formas geométricas, irregulares, artificiales y naturales. Y por último vamos a hablar sobre el elemento es la textura. La textura es otro elemento importante de las artes plásticas y corresponde a la característica que tiene cada superficie, ya sea real o sugerida. Esta sensación es real cuando podemos tocarla y sentirla. Sugerida cuando se trata de una textura visual, ya que apreciamos lo que parece y así lo sentimos visualmente. Las texturas son, entre otras, lisa, rugosa, blanda, dura, áspera, suave, e influyen en nuestra percepción al observar determinada composición. Bueno, en estas diapositivas pudimos hablar sobre qué era el dibujo un poco, porque este tema es muy alargado. Muchas gracias y disculpar.